Vamos a ver estas dos canciones que siempre se tocan en celebraciones de aniversarios, cumpleaños, y ambas están en el tono de Do mayor. Utilizaremos también aquí en el bajo de acompañamiento el tono de Do mayor, Sol mayor y Fa mayor. Siempre utilizando el ritmo de 3/4 que habitualmente aprendemos en nuestras primeras clases, que también es el ritmo del vals y otros géneros, y lo ejecutaremos de la siguiente manera: bajo fundamental, acorde y otro acorde. ¿Sí? Siempre pueden presionar un poquito más este botón y más breve los acordes. Este botón, que es el Do en este caso, pertenece a los bajos fundamentales, ¿sí? Todos los acordes que utilizaremos son acordes mayores. Empezaremos haciendo la melodía, la mano derecha. Tocaremos las siguientes notas: 2 veces Sol, La, Sol, Do y Si. Ahí ya tenemos la primera frase. La segunda será igual, pero termina con Re y Do. ¿Sí? O sea, hacemos 2 veces Sol, La, Sol, Re y Do. Bien, vamos a hacer la tercera frase donde abriremos la mano, llegaremos hasta el Sol agudo. ¿Sí? Tocamos 2 veces con pulgar en la nota Sol y con el dedo meñique la nota Sol aquí en la parte de los sonidos agudos. Luego pondremos la mano cerrada y haremos Mi, 2 veces Do, cruzamos el dedo 2 al Si y tocamos La. Esta tercera frase es la más difícil, ¿sí? Si tenemos eso, vamos a pasar a la cuarta frase ubicando el dedo 4 en el Fa. Lo tocamos 2 veces. Mi, Do, Re y Do. Y ahí tenemos las 4 frases que forman esta melodía. Entonces, y ahí tenemos toda la canción. Vamos a ver ahora un poquito lo que sucede aquí en los bajos. Empezaremos acompañando en Do mayor cuando toque la nota La en la mano derecha. Paso a Sol mayor. Do mayor. Fa mayor. Do mayor, que haré solamente 2 tiempos, porque el tercero voy a tocar Sol con los 2 botones, ¿sí? O simplemente el botón de Sol. Y por último volveremos a Do mayor. Bien, pasemos nuevamente toda la canción para que vean cómo se desarrolla lentamente. Bien, entonces ahí tenemos la primera canción. Hay que ensayarlo lento y luego podemos darle velocidad, como siempre, como en toda canción. Vamos a ver la segunda canción. Primero que nada, la mano derecha. Haremos
sol nuevamente con el dedo pulgar en el inicio, 2 veces la nota la, si, la, si, do y sol. Bien, tenemos la primera frase, la segunda será así: 2 veces sol, 3 veces la, si, la, si, do y sol, ¿sí? Entonces ahí tenemos la segunda frase. Cambiaremos la posición y tocaremos sol con dedo 3 para la tercera frase, fa, mi, fa, la, sol, fa, mi y sol. Entonces esta tercera frase será así. Y por último, la cuarta frase, para el final, pondremos do con dedo 3 aquí en la parte media del acordeón. Después re, mi, que lo tocaremos 2 veces. Re, que lo tocaremos 2 veces. Y la nota do, que la sostendremos para hacer una nota larga, una nota final, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos toda la melodía, toda la canción con la mano derecha. Y si quieren pasemos un poquito ahora a la parte de los bajos. Empezaremos en este caso también cuando tocamos la nota la, pero con el bajo en fa mayor. Sol mayor ahora. Y do mayor. Fa, sol y vuelvo a do. Fa mayor, sol mayor, do mayor. Sol mayor y do mayor. Bien, las dos manos juntas. Y ahí tenemos la segunda canción, lenta por supuesto, para que la practiquen, la entiendan y después la desarrollen con mayor velocidad, mayor destreza. Y hasta aquí el video tutorial del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, déjennos abajo un comentario, un like, suscríbanse para recibir notificaciones de los próximos videos que vamos subiendo. En los comentarios pueden saludarnos, dejarnos sugerencias de otras canciones que podemos hacer. También pueden consultarnos por clases, partituras, videos aquí en las otras redes sociales. Pueden seguirnos y ver nuestras historias en las otras redes. Y como siempre les agradecemos a todos los que se hacen miembros del canal, que es un apoyo muy importante para este proyecto. Les mando un gran abrazo y espero que pronto puedan disfrutar de estas canciones y compartirlas con sus seres queridos. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!